Encendido, encendido, hermano. Estamos encendidos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, a ver si lo pueden leer, a ver si se nota. Es que le hemos dado tanta alabada. Gloria a Dios. Le hemos dado tanta alabada que ya no se nota las letras blancas. Así es nuestra vida, amado. Tenemos que lavarla todos los días. Todos los días. El Señor Jesús, en un momento dado, cuando el apóstol Pedro, Jesús se le acerca a lavarle sus pies, pero Pedro no lo comprendía, no entendía el significado de ese acto de humildad que estaba haciendo nuestro Señor Jesús, en donde le estaba enseñando a los discípulos. Como de la misma manera yo tengo la oportunidad en el día de hoy de poder compartir, enseñarle la palabra, amado, es porque es lo que hemos aprendido del Maestro, de Jesús. Jesús le enseñaba a los discípulos la importancia de la humildad, amado. Jesús en un momento dado les dijo a los discípulos: sean imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el Señor Jesús no estaba solicitando imitar a una persona que fuera buscada solamente por los milagros y por las cosas maravillosas que hacía el Señor Jesús. Pero entonces, eso no era lo que movía al Señor Jesús a quererle enseñar a los discípulos, amados, la importancia que es la humildad. Para el Señor Jesús era más importante que los discípulos aprendieran de Él ser manso y ser humilde, que cómo aprender a tratar de sacar un demonio de la vida de una persona que quizás se encuentra atada en ese instante, amado. Pero hoy en día, amado, hoy en día en donde estamos viviendo en un mundo en donde hay una ceguera que lamentablemente ha alcanzado, amado, aún hasta el pueblo de Dios. Hombres que en un momento dado disfrutaron de la gracia, amado. Disfrutaron de ver el mover de Dios, amado, moverse en medio, no importando las circunstancias, no importando lo que estuviera viviendo. Su principal fuente de energía que movía su cuerpo, su vida, ¿sabe cuál era, amado? Era el amor hacia las almas. Entonces, en un mundo en donde existe Satanás, que el Señor lo reprenda, el cual se encarga de torcer y distorsionar todo lo bueno que ha hecho el Señor, amado. Era importante para el Señor Jesús enseñarle a sus discípulos. Pero esto no solamente se iba a quedar en una enseñanza hacia los discípulos, amado, sino que había algo más importante. Y era cuando Él les dijo: vayan y hagan discípulos
vayan y hagan discípulos a otros. Hay una encomienda para cada hijo de Dios, amado. Y es ir a alcanzar a otro con la gracia que se te ha sido entregado. Entonces, es muy importante el conocimiento en estos momentos, en estos tiempos, en donde estamos compitiendo lamentablemente hasta con Elías. Sí, amado, porque ahora todos lo buscan por Elías. Ya se me fueron 4. Ya no, aleluya, no estamos hablando hoy de carro, amado. No. Estamos hablando de ceguera espiritual, de lo que tiene confundido, lamentablemente, hoy en día a muchos hombres y mujeres de Dios. Porque hoy en día vamos a la casa de Dios solamente en busca de cosas materiales, pero ya se nos ha olvidado ir en busca de su presencia, que no es importante. Entonces, si no escuchamos, si no vemos lo que yo necesito físicamente, ¿para qué oír? Entonces, ahí es donde verdaderamente nuestra fe es probada, amado. Porque el Señor Jesús dijo: yo tendré cuidado de ustedes, de cada una de sus necesidades. Pero el problema es que el Señor nos ha dejado su palabra profética. Y nosotros lo que queremos es escucharlo a través, lamentablemente, y así es el ser humano, amado, de un hombre, para confirmar de que verdaderamente es cierto lo que se está hablando ahí en esa gente. Pero bien, amado, el estudio de hoy, el cual yo quiero compartir en la tarde de hoy, en la noche de hoy, porque ya para algunos países y algunas ciudades sé que ya ha estado oscureciendo. Pero primeramente que nada, antes de comenzar con este estudio, amado, quiero comenzar con una oración. Porque es necesario que el Espíritu Santo tome el control de este estudio, para que cada persona que escuche lo que aquí se va a compartir, como de la misma manera cuando Pablo llegó a Macedonia, amado, dice que se encontró con unas mujeres cuando iba de camino a la oración. Y dice que mientras Pablo hablaba, el Espíritu de Dios le abría el entendimiento a Lidia para que Lidia pudiera recibir lo que el Señor quería hablar a través de los labios de Pablo. Entonces, en esta hora yo quiero orar para que ustedes puedan recibir de la misma manera que Lidia recibió, y fue de gran gozo a su vida, que de la misma manera que Lidia recibió, ustedes también puedan recibir. Así que, amantísimo Padre Celestial, Dios de gloria, Dios de poder, Padre Santo, aquí estamos, Padre amado, delante de tu poderosa presencia. Oh Espíritu de Dios, sé tú cogiendo el control, Padre amado, de este estudio que se va a estar compartiendo, Padre de la gloria, en esta hora, Padre. Sé tú hablando, Padre. Sé tú revelándonos, Padre amado, lo que tú nos quieres revelar, Padre. Gracias, Padre de la gloria, porque mientras yo comparto lo que tú me has dado, Padre Santo, también me estoy alimentando y estoy aprendiendo justamente, Padre de la gloria, con las personas que tendrán la oportunidad de poder escuchar, Padre amado. Toca los corazones, toda distracción, Padre amado, todo espíritu
espíritu de distracción en esta hora lo atamos, lo cancelamos y por el poder del Espíritu Santo, Padre amado, lo echamos fuera, Padre de la gloria, y ordenamos en esta hora, Padre Santo, que sean enviados por el poder de tu palabra al abismo, Padre Santo, en donde pertenecen. No pertenecen a este lugar, porque este lugar es consagrado y es llamado casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Dios. Entonces, amado, el tema que yo quiero compartir en esta hora es un tema bien importante. Y es que vamos a estar hablando qué es la ceguera espiritual. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Qué es la ceguera espiritual? Porque muchas veces podemos escuchar, amado, a veces escuchamos hablar personas y decir de esa persona no tiene visión, esa persona no tiene revelación. ¿O será que tiene ceguera espiritual? En vez de no tener revelación o no tener visión. Y es que muchas personas en estos tiempos, amados, están siendo afectados por el virus, oye bien, por el virus, amado, de la ceguera espiritual. Y cuando hablamos de ceguera espiritual, amado, tenemos que entender que vivimos en un mundo, amado, cada vez más difícil. Y oye bien, amado, cada día son más los canales y vías de tentación con las que el enemigo nos engaña, amado. Entonces, en pocas palabras, estamos compitiendo, amado. El pueblo de Dios está compitiendo contra los hijos de la maldad. En un momento dado, Jesús le dijo a los discípulos: oye, pero ¿cómo es posible que los hijos de la maldad son mucho más sagaces que los hijos de la luz? Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, luego le dice Jesús: seamos mansos como palomas, pero también seamos astutos como la serpiente. Y tú te preguntas, ¿por qué Jesús está hablando de astucia? Porque muchas veces cuando hablamos de astucia, lo relacionamos con cosas malas, con cosas que no pueden estar sucediendo en el pueblo de Dios. No, amado. Jesús habla de una astucia purísima. Y muchas veces, muchas de las cosas que en un momento dado, en el mundo, antes de tú venir a los pies de Cristo, fueron útiles para tu vida, simplemente el Señor te estaba dejando agarrar la herramienta que luego ibas a aprender verdaderamente a utilizar en el verdadero campo de batalla, que es el campo de las tinieblas. En ese campo, cuando se está guerreando, cuando tu alma está clamando por salvación, por esa luz que vino al mundo, amado, pero que el mundo no la quiso recibir. Y dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y lo más triste que me da es lo que dice luego. Y quizás para personas cuando leen esa parte dicen: oh, gloria a Dios, soy hijo de Dios. Dice que mas a todo aquel que lo recibió le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios y empiezas a querer aparecerte cada día más y más a Cristo le dolía la condición del alma. A nosotros nos tiene que doler cuando un alma se va a perder.
puede ser, amado, de orgullo. El querernos nosotros restregarle a veces a personas que no conocen de Cristo. Wow, yo soy hijo de Dios. Tú eres un hijo del diablo. Wow. Qué amor, qué misericordia, amado. Tienes por las almas verdaderamente. Porque cuando tú llamas a una persona hijo del diablo, tú le estás diciendo a esa persona no tiene ya salvación. Esa persona ya no tiene ya solución, porque ese es el hijo del diablo. Entonces tú tienes que entender que en un momento dado tú también estuviste en esa condición. Amén. Y que alguien también pasó. Amén. Como ese samaritano. Que encontró a aquel golpeado en la calle. Alguien pasó porque te vio golpeado. Y no tuvo ni tan siquiera quizás que esperar de que Dios le hablara en ese instante, que te hablara de Dios, porque ya eso le apasionaba a esa persona. Eso te tiene que apasionar, amado, el querer hablarle a una persona del amor de Cristo. Tú no tienes que esperar que baje un ángel del cielo para que te diga, vaya y háblale a una vida de Cristo, de que Cristo lo ama, de que Cristo lo quiere salvar, lo quiere déjame continuar porque ya estoy entrando en el calor del Espíritu Santo, amado, y ni tan siquiera he podido comenzar casi. Y es que la ceguera espiritual, amado, está acabando con los hombres y mujeres de Dios que en un momento dado fueron los que doblaron rodillas, muchos, aún hasta por nosotros mismos. Y es que el problema es que a veces cuando estamos ahí, yo estoy en la gracia, y a veces nos queremos volver, como dijo una hermanita ayer en el estudio, nos queremos volver graciosos de verdad, y nos olvidamos de que una de las estrategias más exitosas de Satanás es provocar ceguera espiritual. Es provocar, amado, ceguera espiritual. Porque Satanás sabe con una persona ciega, no se le va a revelar la luz de Cristo sobre su vida, porque no lo puede ver. Entonces, el que la oye, un momentito, amado. Ahí me oyen mejor. Santo, gloria al que vive. Dígame, amado, si se oye mejor ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque no quiero que se me pierda ninguna parte de lo que estoy hablando en esta hora. Y es que, amado, una de las estrategias más exitosas, como te acabo de decir, de Satanás es provocar ceguera espiritual. Especialmente en muchos creyentes, como te acabo de decir, amado, para que no les ilumine la luz del Evangelio sobre sus vidas y sobre sus casas. Entonces, cuando vamos a Segunda de Reyes, quiero que me acompañen, hermanos, las personas que tienen Biblia, las personas que les gusta tomar sus anotes, porque el texto que vamos a estar utilizando en este tema de este estudio de ceguera espiritual como cita referente al estudio que vamos a estar compartiendo se encuentra en Segunda de Reyes. Gloria a Dios, te adoro, Rey. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo del 8 al 23. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23.
Y la bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Oye bien, el hombre de Dios hablándole al rey. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Estaba escuchando la voz de Dios a través de la voz del profeta. Y el corazón del rey de Siria se turbó. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Se turbó. Y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él estando en Dotán. Entonces envió el rey allá gentes de a caballo y carros y un gran ejército, lo cual vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de a fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Oye bien, tremendo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Él le respondió: no los mates. ¿Mataría tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Wow. Tremendo, amado. Tremendo. Aquí vemos un ejemplo, amado, de lo que es la ceguera espiritual, amado. Ahí podemos ver el ejemplo de lo que es la ceguera espiritual. Ahí vemos a Eliseo, en donde dice que el rey de Siria estaba buscando, amado, la manera de poder sitiar al rey de Israel. Pero el problema que tenía el rey de Siria, que lo que él planificaba en el secreto, el hombre de Dios lo estaba revelando en lo público. ¿Qué te estoy queriendo decir, amado? Que muchas veces el enemigo va a quererte hacerte pensar que nadie te está viendo, que nadie te está escuchando,
y que tú puedes planificar y hacer lo que a ti te dé la gana, porque nadie te está viendo. Pero el problema de esto, que esto no solamente le estaba pasando al rey de Siria, que es sinónimo del que no conoce de Cristo, también le estaba pasando al criado de Eliseo, que es sinónimo de iglesia, amado. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Porque dice que cuando el rey de Siria se acaba de enterar que Eliseo era el que estaba revelándole al rey de Israel lo que él estaba planificando en el secreto, mandó rápido a que lo capturaran. Pero Eliseo estaba recostado allí tranquilito en su cabaña, porque el que carga la paz de Cristo se mantiene estable en cualquier temporada, porque él sabe que su casa está cimentada sobre la roca y no es sobre la arena. Así piensa el verdadero hombre de Dios que carga la paz de Cristo, amado. Porque lamentablemente sí hay hombres de Dios que han perdido esa paz. Ellos la han descuidado, ellos la han abandonado, porque el Señor no nos la quita, amado. Nosotros somos los que la rechazamos con nuestra actitud y nuestros actos. Entonces, dice que el criado se asusta y se desespera. Y le empieza a decir: oye, maestro, tú no ves lo que está pasando, que nos tienen rodeados, nos van a matar. Porque muchas veces, cuando las cosas están buenas, cuando todo está manchando a tu favor, la alma mía alaba la gloria de Dios, ahí tú caminas con el pecho inflado, alzado. Pero cuando llega el día malo, ahí es donde empezamos a dudar. Ahí es verdaderamente si sabes, si tú cargas aceite. Si cargas aceite de reserva. Porque ese criado había aprendido todo lo que Eliseo sabía. Eliseo lo había enseñado a ese criado. Él no tenía por qué temer. Él había visto lo que era capaz de hacer Eliseo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero ahí es donde se saben verdaderamente cuando los momentos están malos, si cargamos verdaderamente la paz de Cristo. Pero en ese instante, Eliseo hizo lo correcto. Se encontró asustado y corrió hacia donde el maestro, porque él reconoció que no cargaba la visión correcta en ese instante de temor, porque el temor, si algo hace, es que paraliza al creyente, no lo deja que se mueva, amado. Esa es una de las cosas que causa el temor en nuestras vidas, amado. Entonces, por eso es que el enemigo, una de las cosas que quiere hacer a nuestras vidas es causar temor a nuestras vidas. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Nos quiere causar temor con nuestra salud. Nos quiere tratar de causar temor con nuestra economía. Nos quiere tratar de causar temor con nuestra familia. Nos quiere tratar de causar temor aún hasta con el ministerio y con tu salvación. Entonces, es necesario que tengamos la visión amplia, amado, para saber si verdaderamente estamos caminando de la manera correcta. Entonces, aquí vemos al siervo asustado, sinónimo de iglesia, pero hizo lo correcto. Fue donde el maestro. Hay muchas personas que son tan orgullosas, amado, que se ven en circunstancias difíciles y por no recibir un consejo de una persona que quizás en algún momento él se enteró que bregaba con bueyes,
Porque al criado no le interesó, no le importó si Eliseo en algún momento él bregaba con bueyes. Alma mía, alaba la gloria de Dios. A él lo que le interesaba es que verdaderamente él sabía que él cargaba la unción y cargaba la palabra de Dios. Porque hoy en día juzgamos a las personas por su pasado y no los miramos por su presente. No miramos con los ojos de Dios. Porque a veces la ceguera espiritual, una de las cosas que causa es eso, el rechazo. El rechazo. Entonces, esto es un tema amplio que yo lo voy a tener que dividir en dos partes, amado, porque me voy a quedar corto. Porque lo que se trata de ceguera espiritual en estos tiempos, wow, ustedes no saben. Entonces, tenemos que entender primeramente que nada, ¿qué es la ceguera espiritual? ¿Qué tú entiendes por ceguera espiritual? Te acabé de decir cuando estaba comenzando que muchas personas relacionan ceguera espiritual con que no tiene visión, no tiene revelación. Quizá, ¿verdad? Amén. No carga quizá con algún don profético, de don de ciencia. Y quizá lo que ellos no saben es que quizá esa persona lo que carga es ceguera espiritual. Entonces, la ceguera espiritual se refiere a la incapacidad de percibir la verdad espiritual y los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de ceguera espiritual, amado, estamos hablando de algo que no te permite, te limita, amado, de tu poder ver las cosas espirituales y ver el propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que estas condiciones, alma mía, alaba la gloria de Dios, pueden limitar, amado. Pueden limitar muchas veces nuestra comprensión. Porque cuando la persona tiene ceguera espiritual, amado, pierde la noción del tiempo, pierde la comprensión de las escrituras y nuestro caminar en la fe. Ya en lo que antes creía, ya no lo cree. Y ahora te tenemos que hablar con mucho detalle, pero ante una sola palabra. Que recuerde ese principio, que una sola palabra te cambió tu vida. Una palabra, pero ¿qué ha venido a ser la ceguera espiritual en estos tiempos? Entonces, la ceguera espiritual, primeramente, se conoce como la condición crítica espiritual de una persona que le es imposible ver a Dios en su vida. Oigan bien, amado, esto no es cualquier cosa. Esto es bien peligroso, amado. La ceguera espiritual es bien peligrosa. Porque, amado, la ceguera espiritual te pone en una condición crítica que hace que a la persona se le sea imposible ver a Dios en su vida, ver a Dios en su familia, ver a Dios en su salud, ver a Dios en su trabajo, ver a Dios en sus caminos. Y se les hace difícil, amado, comprender su palabra y tener contacto con el mundo espiritual, sobre todo. Se le hace imposible conectarse con el mundo espiritual, amado. Una persona ciega espiritual es imposible que se conecte con Dios. Oye lo que te estoy diciendo, amado. Dios quiere conectarse contigo, quiere conectarse con Él, pero una persona ciega no, amado. Entonces, su palabra, amado, su palabra es muy importante que la digiramos, que nos las metamos en nuestro interior. Y es que
Cuando seguimos hablando de ceguera espiritual, amado, en la Biblia se menciona que la ceguera espiritual es consecuencia, oiga bien, aquí vamos a ir a profundizar lo que es ceguera espiritual. Es consecuencia del pecado y de un corazón endurecido. El pecado y un corazón endurecido, eso va causando ceguera espiritual en una vida. Alma mía. Por ejemplo, oigan bien, en el libro de Isaías se dice, y dijo, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, y vead bien y no conozcáis. Oye lo que el Señor le manda al profeta, lo que el Señor le dice al profeta en Isaías capítulo 6, 9, para los que están anotando. Isaías capítulo 6, 9 dice eso, amado. Entonces esto nos indica que puede haber una resistencia a aceptar la verdad divina, amado. Puede haber resistencia en una persona para aceptar las cosas divinas en su vida. Por ejemplo, además, en 2 de Corintios 4:4 se menciona que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio de Cristo. Esta ceguera puede superarse, amado. Sí, se puede superar. Pero es a través de una búsqueda sincera, hermano. Porque dice que el Dios de este siglo, lamentablemente a muchas personas, por eso es que tú ves personas que les han pasado prueba y tras prueba, y ellos cogiendo golpes en sus vidas, pero no quieren todavía ni tan siquiera seguir, aceptar, porque el orgullo a veces es tan y tan fuerte, la ceguera, las escamas, la lagaña, es tanta, hermano, que ya la ha tapado todos los ojos. Tienen conjuntivitis espiritual. Alaba, aleluya. Conjuntivitis espiritual, hermano. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué vamos a decir? Oh, yo tengo estos síntomas, entonces yo me perdí. No, amado. Antes de que eso acontezca, de que sea cegado completamente de parte de Dios, entonces en esta ocasión, y no de parte de tu carne, entonces hay dos tipos de ceguera. Hay una ceguera que es la que el hombre mismo decide ponerse, pero hay otra ceguera que Dios se las pone a aquellas personas que deciden rebelarse en contra de la palabra de Dios. Entonces, una persona que se rebela en contra de la palabra de Dios está presto, amado, a que le caiga una verdadera ceguera, pero verdadera. Y esa sí va a ser triste, porque ahí no vas a tener la oportunidad de poder arrepentirte, amado. Y cuando verdaderamente se te caigan las escamas, la ceguera, ya te vas a encontrar en un lugar que no se le desea a nadie, amado. Entonces, pero hay, amado, para poder derrotar esa ceguera que proviene de la carne, que muchas veces el enemigo utiliza para que tú no veas la luz de Dios. Ay, amado, pero tiene que ser a través de una búsqueda sincera de Dios, a través también de la oración, amado, a través de la meditación de su palabra. Alma mía, alaba la gloria de Dios, y la recepción del Espíritu Santo, quien guía a todos a toda verdad. Entonces, tenemos al Espíritu Santo.
Entonces es necesario entender que sobre todo hay un ente, hermano, que produce la ceguera espiritual. Entonces, esta primera ceguera espiritual, la que no proviene de parte de Dios, que Dios le deja caer a aquellas personas que se resisten a la verdad, que se resisten a la palabra de Dios, la ceguera que proviene de parte de la carne, hay alguien que la provoca. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 4, 3 al 4. 2 de Corintios, creo que lo estuvimos leyendo, ¿verdad? Ya. Así mismo hay un solo ente, disculpen, que puede quitar también la ceguera espiritual. Y eso sabemos que es el Espíritu Santo. Solamente una búsqueda genuina y una conexión con el Espíritu Santo es que esa ceguera espiritual se les puede caer a las personas. Entonces acompáñenme, amado, a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Para los que están anotando, Juan capítulo 1. Está caliente, estamos sintiendo el fuego del Espíritu Santo. Versículo 5. La luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra ella. ¿Quién es esa luz? Esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo, amado. Entonces, esa es la luz que solamente te puede quitar esa ceguera espiritual. La luz de Cristo. La que el enemigo no quiere que tú veas. Porque no le conviene, amado, que tú la veas. Porque sabe que serías un problema tú en las manos de Dios, porque le arrebatarías no solamente a tu esposo que quizás está descarriado, quizás a algún hijo o algún vecino, amado, pero serías un problema en las manos de Dios. Entonces, señales de un ciego espiritual. Ya hablamos qué es la ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las señales de un ciego espiritual? Porque hay señales, amado, que tú las puedes detectar en una persona cuando el que carga el Espíritu Santo puede discernir y decir, wow, como hizo en aquel entonces Eliseo con su siervo, y le dijo en pocas palabras, tranquilo, que lo que tú tienes es ceguera espiritual. Y oró al Padre para que los ojos le fueran abiertos. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Hay señales que tú las puedes detectar en una persona cuando está ciego espiritualmente. Está caliente, amado, estamos en el fuego. Entonces, en Efesios capítulo 1, amado, del versículo 17 al 18, ¿qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, una persona que está ciega espiritualmente, primeramente que nada, no sabe para qué el Señor lo ha llamado. No sabe, amado, para qué el Señor lo ha llamado, alma mía, alaba. No sabe que está descuidando una herencia, alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero dice que el mismo Señor Jesús rogará, dice, Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu. Entonces hay que rogar, tienes que anhelar, obtener y tener espíritu de sabiduría. Entonces yo les exhorto, hermano, que desde hoy en sus oraciones,
añadan también espíritu de sabiduría. Aleluya. Espíritu de sabiduría. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso y les decía: yo les ruego al Padre para que ustedes puedan recibir espíritu de sabiduría. Alma mía, alaba la gloria de Dios, y de entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que el Señor lo ha llamado. ¿Tú quieres saber para qué el Señor te ha llamado? Empieza desde hoy a orar y a pedirle al Señor que te dé espíritu de sabiduría y de entendimiento. Porque para que tú puedas entender tu llamado, es necesario que tengas espíritu de sabiduría. Gloria a Dios. Tremendo. Estoy aprendiendo yo también mientras estoy con ustedes aquí enseñando. Gloria a Dios. Qué linda es la palabra de Dios, que podemos alimentarnos aún mientras estamos predicando. Entonces, este pasaje de Efesios, hermano, este pasaje subraya la importancia de la iluminación espiritual para conocer las esperanzas y las promesas que Dios tiene para los creyentes. Alma mía, santo, gloria. Entonces hay esperanza. Solamente tienes que clamarla, tienes que anhelarla, tienes que desearla. Como niño recién nacido, anhelando la leche no adulterada, amado. Tienes que anhelarla. Tienes que anhelar las promesas de Dios. No puedes quedarte ahí cogiendo cantazos y viendo cómo otras personas disfrutan de las bendiciones de Dios mientras tú te quedas ahí sentado sin hacer nada. No, amado, hay esperanza para tu vida todavía. Tienes que anhelarlo. Pídele al Padre espíritu de sabiduría, de entendimiento, hermano. Entonces, la ceguera espiritual se puede manifestar cuando no se está en una relación íntima con el Señor. ¿Tú quieres saber cómo se le empieza a manifestar a una persona ceguera espiritual? Oye bien, ¿tú quieres saber cómo a esa persona se le empieza a manifestar ceguera espiritual? Wow. Es que no quiere tener ya una relación íntima. Ya no anhela llorar en su presencia. Ya no anhela cantar sus alabanzas, los coritos que cantaba en aquello entonces. Ya no ayunas igual. Ya no vigilas como antes. Ya no disfrutas de leer la palabra de Dios. Entonces, esto puede ser manifestación de ceguera espiritual. Puede ser manifestación. Consejito. Dios te bendiga. Claro que sí. Ponga ahí lo que quiere que te contesten y créame que mi esposa está anotando, y al final, si Dios me da la sabiduría, la cual hemos orado por ella, y el entendimiento, te daremos una palabra así. Entonces, continuamos aquí, amado. Una de las señales más evidentes de un ciego espiritual es que no entiende la gracia de Dios. Tú quieres conocer a una persona, quieres saber cuando está ciega espiritualmente, es que no comprenden la gracia de Dios. No la comprenden. Entonces, cuando vamos a Proverbios, los que están anotando, Proverbios capítulo 5, versículo 22. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Mira lo que dice, amado. Wow, tremendo. Esto es tremendo. Esto es vianda. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas
de su pecado. Entonces, una persona que está ciega espiritualmente no se está dando de cuenta que lo que él está haciendo lo está atando más a que no vea la luz del Evangelio. El ciego espiritual pretende alcanzar la vida eterna bajo su propio esfuerzo. Entonces, un ciego espiritual, ¿cómo tú lo identificas? Es que pretende alcanzar la vida eterna, amado, bajo su propio esfuerzo humano, y no entiende que es un don inmerecido de Dios por su amor hacia nosotros. Entonces, una persona ciega espiritualmente pretende alcanzar los méritos, la salvación, la gracia de Dios por medio y métodos de esfuerzos humanos, y no entiende que esto es un don inmerecido de parte de Dios por amor, amado, hacia nosotros. Asimismo, una forma básica de identificar a un ciego espiritual es que no tiene interés por lo espiritual. Lo que te acabé de decir anteriormente. Una persona ciega espiritualmente no quiere nada, no quiere ningún tipo de interés con las cosas espirituales. Entonces, cuando vamos a Primera de Corintios, para los que están anotando, Primera de Corintios, estamos en esta parte de lo que son las señales de una persona que carga ceguera espiritual. Señales de una persona que carga ceguera espiritual. Entonces, cuando vamos a Primera de Corintios, gloria al que vive, alma mía, alábalo ahí en su casa, amado. No tienes que alabarlo solamente en la iglesia. Ahí mismito, alma mía, alaba la gloria de Dios. Entonces, mira lo que dice, amado. Primera de Corintios, un momentito. Capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos con el capítulo 2. Dice del versículo 14: gloria al que vive. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, no le hables de la visión de Dios a una persona que no cargue el Espíritu Santo, porque no te va a entender. Vas a perder tu tiempo, vas a perder tu energía, hermano, queriéndole hacerle entender a una persona natural que la visión proviene de parte de Dios. Y tú hablándoles que Dios me habló, pero ellos no te creen, porque ellos nunca han escuchado esa voz que se te ha manifestado a ti en el secreto. Alma mía, esas visiones que tú has podido tener aún ahí en el secreto, ellos no han experimentado eso. No es que no te amen, hermano, no es que ellos te están rechazando, es que ellos no entienden las cosas espirituales. Entonces, y si tu esposa o tu esposa no son tan espirituales, tampoco te van a entender, hermano. Porque la palabra de Dios, esta gracia, ha de discernirse, hermano y hermana, espiritualmente. Esto no es carnal. Esto no es carnal. Entonces, cuando vamos al capítulo 1, del versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Entonces, si tú tienes algún familiar, algún hijo, alguna esposa, algún esposo que no es creyente, ora para que esa persona pueda recibir al Señor Jesús y pueda disfrutar, alma mía, alaba la gloria de Dios, del poder de Dios. Porque es locura, hermano. Es locura cuando tú le hablas a una persona que en el medio de la escasez tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque es locura, alma mía, alaba la gloria de Dios, como con tan solo una palabra de parte del poder de Dios tú puedes reprender a una persona que esté atada por demonios. Porque es locura ver una persona que estuvo atada por tantos años en la droga y estar predicando ahora la palabra de Dios. Porque es locura ver una persona que antes se dedicaba a las cosas del mundo y sale de la cárcel y ahora habla de las buenas nuevas de salvación. Porque es locura ver una persona que está en la cárcel pero le sirve al Señor y sentirse más libre que muchas personas que están en la calle y están ciegas espiritualmente. Alaba. Es locura. Es locura. Entonces, la iglesia, hermano y hermana, están llenas de creyentes que todo lo que se les involucra es meramente lo material y lo humano. Vamos a la iglesia a buscar solamente las cosas materiales. Vamos a la iglesia solamente a buscar el favor del hombre. Pero no queremos las cosas espirituales. Ya no queremos presentarnos delante del altar como se hacía en los tiempos de antes, que tú llegabas a la iglesia y tú caminabas hasta el altar y tú te arrodillabas delante de ese altar porque tú esperabas recibir algo de parte de Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Amén. Porque es locura. Pero ahora, no, ahora vamos a la iglesia a buscar el favor del hombre. Si el hombre no me reconoce, no quiero saber nada de parte de Dios. ¿Pero acaso Dios te hizo algo para que ya no quieras hacer su voluntad? ¿O es que acaso tú necesitas del favor del hombre para ir y predicar la palabra de Dios? No, amado, lo que usted necesita es voluntad. Es voluntad nada más. Entonces, no quieren las cosas espirituales. Entonces, una de las señales del que está ciego espiritualmente es que no quiere involucrarse en las cosas espirituales. Tú le dices, mente, vamos a orar, y te monta una excusa, hasta te miente. Pero lo que no quiere es perderse su serie favorita, porque para él es más importante satisfacer sus deseos carnales y no perderse su serie favorita. Amén. Que meterse a su aposento y hablar con el Padre. Eso no lo queremos. Las cosas espirituales no. Pero sí queremos las bendiciones. No, amado. Déjame decirte. Si esa es la actitud con la cual tú te le quieres presentar al Señor, déjame decirte que vas por el camino incorrecto. Que quizá lo que se ha estado reflejando en ti era algún síntoma de la ceguera espiritual. De lo que es ceguera espiritual, que aún hay hasta iglesias siendo manejadas y controladas por pastores que están ciegos espiritualmente. La palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque juntamente caerán los dos juntos al hoyo. Entonces, persona siguiendo a otro ciego, ¿a dónde te puede llevar una persona ciega? Y es que por eso es que el pueblo perece. Y es que por falta de conocimiento.
Y eso nos debe de doler a nosotros como hijos de Dios. No nos debe de alegrar. Y por último, hermanos, no estamos acabando, estamos todavía por la mitad. Y por último, los ciegos espirituales son ciegos por sí mismos y a propósito. Entonces, muchas de las personas son ciegos porque quieren ser ciegos. Y no es que no se lo hayan dicho, porque ahora te lo estamos diciendo. Vamos a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Del 26 al 27. Y Efesios capítulo 4, versículo 18, para los que están anotando. Para que ustedes vean que el que es ciego porque él mismo desea ser ciego. Vamos a Hechos capítulo 28, del 26 al 27, y Efesios capítulo 4, versículo 18. Mira lo que dice, amado, del 26 al 27. Gloria al que vive. Ve a este pueblo y dile: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, el mayor anhelo del Señor es sanarse de esa condición. No es que Él quiere que tú te quedes en esa condición. Él no quiere que tú te quedes en esa condición, amado. Él quiere sanarnos, amado. Pero entonces, mira lo que dice, que ellos mismos buscan rehusarse a la palabra de Dios. Entonces vamos a Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: gloria al que vive, adoramos al Rey de Reyes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces muchas de las personas están ciegas por la dureza de su corazón, el orgullo que no les permite ser tan humilde y ser corregido con una palabra que puede cambiar tu vida. Entonces es terrible, hermano y hermana. Es terrible que hoy existan tantas cegueras espirituales en tantos cristianos. Da tristeza, hermano. A veces estamos viendo y buscando la condición de que aquella persona que no conoce del Señor, y no nos damos de cuenta que aún dentro de la casa de Dios, hermano, da tristeza ver tantas personas ciegas espiritualmente. Y después amenazan de todo lo que ven. Y no son capaces de filtrar todo lo que escuchan por la palabra de Dios. Y entonces, esas son las causas que traen ceguera espiritual. Entonces, causas de la ceguera espiritual. Ya hablamos de las señales que tú puedes ver en una persona cuando carga ceguera espiritual o cuando ya se le está reflejando. Porque les estuve hablando de la ceguera que proviene de la carne, la que provocas tú mismo. Esas fueron las señales, hermano, que tú puedes ver en un cristiano siendo engañado por la ceguera espiritual. Entonces, causas de la ceguera espiritual, porque esta ceguera espiritual causa algo en tu vida. No crea que el enemigo provoca que tú causes cegueras espirituales en tu vida para que no cause nada en tu vida. No, hay algo detrás de todo esto, hermano. Hay algo detrás de todo esto que el enemigo ha estado tramando para que el pueblo de Dios
se encuentre ciego y no encuentre la verdad. Entonces, habiendo comprendido, hermano y hermana que me están escuchando, ¿quién produce esta ceguera espiritual? ¿Y quién puede quitar la ceguera espiritual? Veamos ahora por qué medio le otorgamos esa facultad al enemigo de provocarnos dicha ceguera espiritual. ¿Cuáles son los medios que nosotros mismos, sin darnos de cuenta, cuál es la brecha que le abrimos al enemigo para que el enemigo entre y pase y cause ceguera espiritual en tu vida? ¿Cuál es la brecha? La primera causa de esto es la rebeldía contra Dios. La primera causa es la rebeldía contra Dios. Entonces, en Ezequiel capítulo 12, Ezequiel capítulo 12, del 1 al 2, mira lo que dice, amado. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, por lo que son casa rebelde. Entonces, cuando tú ves a una persona que se le está predicando la verdad y no la quiere escuchar, es una persona que ha sido rebelde. Es una persona rebelde a la palabra de Dios. No estoy hablando de que el hombre quiere a veces mandarte a hacerte cosas y tú sabiendo que lo que está haciendo está mal, tú no lo haces, y vienen ellos y te tratan de acusar que eres un rebelde. No te estoy hablando de eso. Eso es una calumnia. Eso no es que eres rebelde, es una calumnia que han levantado contra ti. Te estoy hablando de la rebeldía, de cuando se te habla la verdad, tú no la quieres recibir. Entonces, aquí, ahora mismo en esta plataforma, Juan 11:40, hay hermanos que están conectados, se han quedado permanentes porque ellos desean aprender. Pero yo he podido ver montones de personas ingresar y salir, porque son rebeldes a la palabra de Dios, amado. No quieren escuchar la verdad, están ciegos espiritualmente. Entonces, cuando nos damos cuenta de la grandeza del llamado de Dios y ante el cumplimiento de su palabra, aún conociéndola, caemos en la ceguera espiritual. Ahí es donde vemos a las personas que en un momento dado decían que eran los super ungidos, y hoy en día se escuchan noticias de divorcio, de adulterio, de fornicación. Pero ese no era el gran predicador que en algún momento predicaba con vigor y oraba sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados. Le ponía las manos a las personas y recibían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué cayó? Ceguera espiritual, hermano. Ceguera espiritual. Cuando nos negamos a creer en lo que dice la palabra de Dios y en sus promesas y obras maravillosas, se nos ciega el entendimiento. Entonces, cuando una persona te habla la palabra de parte de Dios y tú no la quieres recibir, y es una palabra que va filtrada por la palabra de Dios y tú no la quieres recibir, tú te estás perdiendo de recibir las promesas de Dios y las obras maravillosas que el Señor quiere hacer en tu casa, quiere hacer en tu matrimonio, quiere hacer en tus hijos, quiere hacer en tu salud, quiere hacer en tu trabajo. Nos negamos a veces porque no queremos creer por causa de la ceguera espiritual, amado. Entonces, otra vía que nos puede conducir a la ceguera espiritual, ya vimos aquella vía, dijimos que la rebeldía, ¿verdad?, nos llevaba a tener ceguera espiritual, la rebeldía, ¿verdad? Estuvimos diciendo. Entonces, otra vía que nos puede conducir a la ceguera espiritual son las dificultades personales, que muchas veces nos ciegan y no nos dejan ver la obra de Dios en nosotros. Hay dificultades personales, amado,
que llegan a nuestras vidas y nos llevan a crear ceguera espiritual en nuestras vidas. Y si no me crees, vamos a Job, capítulo 17. Ya estamos ya casi culminando. Job, capítulo 17, versículo 17. Job, capítulo 17, versículo 17. Y el Salmo 88, versículo 9. Job 17, 17 y Salmo 88, 9. Amados, es bueno que siempre tomes tus apuntes para que puedas repasar la palabra. Gracias, mi amor, por estar compartiendo los textos. Entonces, Job 17, 17, ¿qué nos dice? Mira lo que nos dice, amado. Gloria a Dios. Diga 17, 7. Disculpen, 17.7. Mamá, es 17.7. 17.7 porque no carga, no tiene 17. O 17 no tiene 17. Es el 7. Dice: mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. ¿Qué le oscurecieron los ojos a Job? Y no lo dejaban ver. Y lo que veía era sombra, el dolor que estaba viviendo, ¿no? El dolor. Entonces, cuando vamos a Salmo 88, 9, ¿qué nos dice el salmista? En el 88, 9, gloria al que vive, ya estamos ya casi culminando. Adoramos al Rey. 88, 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día y he extendido a ti mis manos. Entonces, ¿qué le cerraron los ojos al salmista? La aflicción que estaba viviendo. Entonces, ves cómo aún el dolor que llega a tu vida y las aflicciones que tú vives, si tú no cargas la paz de Cristo, ¿cómo pueden causar ceguera espiritual en tu vida? Y por último, y no menos importante, Mateos 15, 14. Mateos 15, 14. Mateos 15, 14. Mira lo que dijo. Mira lo que dice aquí. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Explícanos esta parábola. Mira lo que le dice. Tremendo. Dejarlo, mira lo que dice el 14. Dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces ahí vemos a Pedro, que estaba ciego, y le dice al Señor Jesús: explicarme esta parábola, porque no lo entiendo. Es que necesitamos, amados, ser doctrinados. Es buena la enseñanza. Y por eso es que ustedes no son ciegos, porque ustedes desearon estar aquí, estar aprendiendo juntamente conmigo aquí, amado. Que estamos aprendiendo juntos. Gloria al que vive. Entonces, tristemente, en estos tiempos, amado, de mucha fama y popularidad, estos tiempos, hermano, donde las redes sociales están en su apogeo, Instagram, TikTok, lamentablemente se han levantado muchos falsos, viviendo un evangelio totalmente diferente al de la Biblia. Y ¿saben lo triste de todo esto? Que son muchos los que están cayendo. Son muchos. Y no se han dado de cuenta que muchas de estas personas que han aparecido de la nada y están a través de las redes que son supuestamente que famosos aquí en la tierra, son personas que son falsos.
y están engañando a mucha gente que los tienen ciegos. Los tienen engañados. Entonces, ya que la ceguera espiritual puede entenderse como una falta de comprensión y percepción de las verdades espirituales que Dios nos revela, lo cual es un tema recurrente en las Escrituras, los creyentes están llamados a mantener una relación cercana con Dios para evitar caer en este estado y poder discernir su voluntad. Entonces, en estos tiempos se les exhorta para no caer en estos engaños, en estas mentiras, hermano, que están levantándose tantas personas, mantener una vida cercana a Dios para evitar así caer en este estado, hermano, y así poder discernir la voluntad de Dios en tu vida. En el libro de Éfesos, cuando vemos el capítulo 1, en el versículo del 17 al 18, el apóstol Pablo ora para que el creyente, como te acababa de decir anteriormente, pudiera recibir sabiduría y entendimiento, para que pudieran conocer su llamado, hermano. Asimismo, cuando vemos en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 4, se menciona que el Dios de este siglo le había cegado el entendimiento a las personas, ¿verdad? Para que no se les alumbrara la luz de Cristo. Les estoy dando aquí un repasito. Es fundamental, hermano, cultivar una vida de oración y estudio de la palabra, así como estar en comunión con otros creyentes para poder recibir apoyo y corrección, como estamos haciendo aquí ahora mismo. Estamos relacionándonos entre creyentes. Y entre creyentes nos podemos aclarar las dudas, hermano, que muchas veces llegan a nuestras vidas. Al hacerlo, los corazones y las mentes pueden ser transformados, permitiendo una mayor claridad espiritual. Cuando te relacionas entre hermanos, cuando vives una vida de oración, cuando vives una vida leyendo la palabra de Dios, esto va a ir abriéndote tu entendimiento hasta el punto de que el velo ya es quitado y vas a poder ver, como dijo el apóstol Pablo, cara a cara, alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Cómo ser libres de la ceguera espiritual? ¿Cómo podemos ser libres de la ceguera espiritual? Y ya con esta es la última parte que ya estamos ya culminando. ¿Cómo podemos ser libres? Entonces ya tuviste las señales de la ceguera espiritual. Ya tuviste lo que causa la ceguera espiritual. Entonces tú dices, wow, pero yo estoy viendo algunos de esos síntomas de ceguera espiritual en mi vida. ¿Cómo puedo ser libre entonces de esa ceguera espiritual? ¿Cómo le puedo hablar a mi esposo que está ciego espiritualmente para que pueda ser libre de esa ceguera espiritual? A mi hijo, a algún vecino, a algún hermano. ¿Cómo, hermano? Una vez comprendida la causa y actitudes que revelan a un ciego espiritual, es necesario saber cuál es la puerta de escape de esa maldición espiritual que se te ha presentado a tu vida. Primer punto, ver lo que ha causado esa primera puerta. Porque hay veces que hay una primera puerta que abre otra puerta, luego abre otra puerta, luego abre otra puerta y se vuelve como la película esa, no sé si ustedes alguna vez la vieron, la de Matrix, el hombre de las llaves, que abrió una puerta y luego abrió otra puerta y luego abrió otra puerta y luego abrió otra puerta. Así mismo, hermano. Así mismo se estaría causando en la vida de una persona. Entonces, es necesario saber cuál es esa primera. ¿De qué manera el Espíritu Santo ayuda a romper las barreras de esa ceguera espiritual? ¿De qué forma? Porque es primordial, amado, tener la ayuda del Espíritu Santo. Ese es lo principal, la ayuda del Espíritu Santo. De nada serviría el que yo estuviera aquí ahora mismo hablándoles a ustedes si yo no estuviera siendo dirigido ahora mismo por el Espíritu Santo. Es necesario estar conectado de la fuente. Y es que el Espíritu Santo, amado, es fundamental, como les acabo de decir.
Es algo fundamental en la vida del creyente para abrirle los ojos a la verdad. El Espíritu Santo es el que te va a mostrar esa verdad divina, hermano, y eliminar las barreras de esa ceguera espiritual. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo, guiando a la persona hacia un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Solamente eso lo hace el Espíritu Santo. Dice que sus obras se manifiestan en la convicción de pecado, en la revelación de la verdad y en la transformación del corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. De esa es la manera que el Espíritu Santo interactúa con nosotros para hacernos entender que hay puertas que se abren. La Escritura nos enseña que el Espíritu Santo actúa como maestro y consejero. Eso lo vas a encontrar para los que les gusta apuntar, porque para ir un poquito ahora más rápido, en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13 se nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todos los que oyeren y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Obvio, usa las cuerdas humanas. Este pasaje resalta el papel del Espíritu como guía que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios y a entender las Escrituras con claridad. Además, en 1 Corintios 2, versículo 14, se nos señala que el hombre natural, como les dije anteriormente, no puede percibir las cosas espiritualmente, porque han de discernirse espiritualmente. Esto es espiritual, amado. Así que el Espíritu Santo proporciona la visión espiritual necesaria para entender las verdades que antes podían parecer ocultas. Entonces, lo que antes se te parecía oculto, que tú no podías entender, ahora lo puedes entender, pero es por causa del Espíritu Santo. Al permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos volvemos más receptivos a su guía y a enseñanza, lo que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Mira lo que te lleva a tener una relación con el Espíritu Santo, a tener una relación más profunda con Dios, a tener una relación, hermano, más profunda con Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13, ya estamos terminando, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres saber las cosas que han de venir? ¿Quieres saber las cosas que han de suceder? Hazte amigo del Espíritu Santo. Hazte amigo del Espíritu Santo. Porque cuando leemos este versículo, hermano, esto resalta la importancia de la función del Espíritu Santo como guía para el creyente. Cuando Jesús nos habla de esta manera, nos está mostrando de que quiere que nosotros entendamos la importancia que es ser guiados por el Espíritu Santo. Porque Él nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios, a romper, hermano, con lo que nos impide ver las realidades espirituales. Hay cosas espirituales que no las has podido comprender, porque no has dejado que el Espíritu Santo te dirija, te guía. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, adquirimos una nueva perspectiva que nos capacita para aceptar las verdades de Dios que antes podían parecernos confusas. Ahora ya no te es confuso. Ahora cuando lees las Escrituras las puedes entender, porque es el Espíritu Santo quien te está revelando la palabra. Y tú decías: oye, pero es que esto yo lo leía antes y yo no lo podía entender. ¿Cómo es que ahora yo puedo entender esa palabra? Es que carga el Espíritu Santo y es el Espíritu de Dios quien está revelando la palabra en ti. Entonces,
la ceguera espiritual desaparece a medida que nos acercamos. Entonces, a medida que nos vamos acercando al Señor y comenzamos a experimentar una relación íntima con el Señor, se van disipando esa ceguera espiritual. Entonces, ¿cómo te vas a hacer amigo? Una relación íntima. Es necesario tener una relación íntima, como les acababa de decir, en oración, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú te haces amigo del Espíritu Santo? Yo por las mañanas, como es por ejemplo, yo le digo buenos días, Espíritu Santo. Presento cada uno de mis caminos al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, direccióname. Es como que una comunicación, como que cuando tú tienes con tu amigo, yo voy caminando a veces, caminando por las calles y voy hablando con el Espíritu Santo. Porque es necesario, amado, que tú te hagas amigo, que tú entiendas que Él está ahí, que tú no estás solo caminando. Pero el que está ciego espiritualmente piensa que el Espíritu Santo no está ahí y lo contrista, lo entristece, en pocas palabras. Lo primero que debe hacer un ciego espiritual para romper con dicha fortaleza interna es comenzar a obedecer los mandamientos de Dios. Primer principio para hacerte amigo del Espíritu Santo: empezar a obedecer los mandamientos de Dios. Es lo primero. Porque Él dice, el que me obedece y no me negara, yo no lo voy a negar delante del Padre. Entonces, no lo puedes negar. Tienes que hacerte creer en esa palabra, amado. Entonces, una vez que los estatutos de Dios estén grabados en lo más profundo de nuestros corazones, ellos mismos nos aclararán cualquier duda existente y comenzarán a quitarte la venda de nuestros ojos espirituales. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Asimismo comienza a desaparecer toda ceguera cuando desarrollamos una relación personal con Dios. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Comenzamos a conocer a Cristo en esencia. Entonces, ¿cómo desarrollamos una relación personal con Dios y nos hacemos amigos del Espíritu Santo? Entonces, vamos a Juan capítulo 8, versículo 32, para contestarle esa pregunta. Juan capítulo 8, versículo 32. Y con esto ya estamos culminando. Juan capítulo, ha sido bueno, ha estado bueno este estudio, nos quedamos en vigilia. Versículo 32. Mira lo que dice, amado. Gloria al que vive, te adoramos, Rey. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué te va a hacer libre? La verdad. ¿Y qué es esa verdad? La palabra de Dios. Entonces, primeramente que nada, necesitas ser libre para poder tener esa relación con Dios. Y una vez tú eres libre, empiezas a caminar como un hijo de Dios, queriendo anhelar obedecer sus mandatos y querer agradarle a Él. Nicodemo era maestro de las Escrituras, pero no había nacido de nuevo, no era amigo del Espíritu Santo. El Señor le dijo, era necesario que nazcan de nuevo. Y hay muchos hermanos que están dentro de la iglesia que es necesario que nazcan de nuevo, hermano. Y con esto ya vamos culminando, y es que el hecho de conocer a Jesucristo más íntimamente nos abre el entendimiento espiritual. Cuando tú conoces sus escrituras, eso te va abriendo el entendimiento espiritual. Y otro elemento de vital importancia, Raquel,
para tener visión espiritual es mantenerse orando, amado, una vida de oración a Dios constantemente, pues la oración quita todo velo de iniquidad que no nos deja ver más allá de la natural. Cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 5, y con esto ya culminamos. Juan, capítulo 5, con esto ya estamos culminando. Gloria a Dios. Sí, Primera de Juan, capítulo 5. Mira lo que dice, amado. Gloria a Dios. Primera de Juan. Te adoramos. Capítulo 5, 14 y 15. Mira lo que dice, amado. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Conoce su voluntad. Por eso es que a veces ora y no recibe de parte del Padre. Es porque no lo conoce, no eres amigo de Él. Para tú poder recibir algo, primeramente es necesario conocer la voluntad del Padre. Entonces, si tú conoces la voluntad del Padre, dijo el apóstol Juan, que todo lo que tú pidieras orando, lo vas a recibir, porque irá conforme a su voluntad, porque tú conoces su voluntad, tú conoces lo que tú le puedes pedir a Él. Además de todo ello, podemos ser libres de la ceguera espiritual, buscando entregarle el control de nuestra vida y que Dios primero todo tome el primer lugar. Oye bien, de todo tome el primer lugar. Mateos, y con esto ya terminé. Mateos, capítulo 6, versículo 33. Mateo 6. Gloria a Dios. Versículo 33. Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y cada una de estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que ha estado buscando? ¿Qué siente que no ve? ¿Qué es lo que no te ha dejado ver el propósito, el llamado de Dios a tu vida? El Señor te dice en esta hora, búscame primeramente, hazte amigo mío. Yo quiero ser amigo tuyo. ¿Sabes qué? A veces nosotros nos enaltecemos en querer llamarnos siervos y no lo decimos mal. Pero yo quisiera llamarme mejor amigo de Jesús. Porque Jesús a sus amigos los visita en su casa. Jesús a sus amigos los visita directamente a su casa. Y en los momentos cuando otras personas están viendo muerte, Jesús está viendo vida sobre su vida. Por eso él llamaba a Lázaro su amigo. Entonces, con esta enseñanza lo que quiero inculcar en su vida, hermano, es que es importante en estos tiempos tener una relación activa con el Señor en oración, en palabra. Relaciónate con hermanos que sean espirituales, que no absorben tu fe con tanta negatividad, porque son personas que a veces son utilizadas por el mismo infierno para causar ceguera. Así que, amado, en esta hora yo oro por su vida, oro por cada uno de los que se conectaron,
Y yo le ruego al Padre en esta hora que sea derramando espíritu de sabiduría sobre cada uno de mis hermanos, Padre amado. Yo te ruego en esta hora, Padre de la gloria, que seas tú derramando espíritu de entendimiento, Padre amado, para que ellos puedan entender tu palabra y no sean engañados, Padre Santo, por lobos rapaces, Padre de la gloria, que solamente van detrás de la lana y no van en busca de ayudar las almas. Bendice a mis hermanos, Padre de la gloria. Si hay algún familiar, Padre Santo, que está padeciendo de algún síntoma de ceguera espiritual o carga alguna ceguera espiritual, Padre Santo, en esta hora, Dios de gloria, oramos por su vida para que se les sea revelado la luz de tu evangelio, Dios amado. O si hay alguna condición, algún dolor, algún síntoma, Padre amado, que quiera cerrar sus ojos, que no quiera permitirle que puedan ver más allá, Padre amado, sana el dolor, sana la enfermedad, Padre Santo. Consuela sus corazones, mi Dios amado. Pero no permitas, Padre Santo, que sean engañados por la ceguera, por la levadura de los fariseos. Bendícenos, Padre amado. Te damos gloria y honra. Te damos toda la gloria, Padre Santo. Y gracias, porque nos da la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Gracias, porque nos da la oportunidad de revelarnos tu palabra, Padre Santo, para que no seamos engañados por el enemigo. Bendícenos, mi Dios. Como dice, Padre amado, tu palabra en Juan 11:40, Padre de la gloria, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tienes que creer, pueblo de Dios. Tienes que creer en esta palabra, alma mía, alaba la gloria de Dios. Calla mansa, raya mansa, guía mansa. Oh, rebasha, raya babasa, guía mansa. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadir. Relaciónate con el Padre amado. Relaciónate con el Padre. Así que, amado, Dios me los bendiga. Este otro miércoles más, ¿verdad?, de tener la oportunidad de poder compartir la palabra. Ya el miércoles que viene estaremos compartiendo un tema nuevo, amado. Leer Juan 20. Destino. Podría leer Juan 20, 20. Antes de irme, voy a complacer a aquel hermano un momentito rápido. Juan 20, 22 al 23. Juan 20. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Asimismo, hermano, y para eso hay que estar ahí para poder recibirlo. Porque de 12 discípulos, uno no pudo recibir ese soplo en ese instante porque no creyó, y ese fue Tomás. Entonces la incredulidad nos lleva a no recibir ese soplo del Espíritu Santo. Así que Dios me los bendiga. Espero haber contestado la pregunta del hermano que estuvo pidiendo que se leyera la palabra. Amén. Entonces, es necesario creer.
para recibir el Espíritu Santo. Porque Tomás, el incrédulo, por incrédulo no lo recibe. Así que Dios me los bendiga, amados. Nos vemos el miércoles que viene a las 7:30 nuevamente con un nuevo estudio. Y como dice Juan 11:40, que si no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios me los bendiga. La paz de Cristo. Shalom.